Bienvenidos, hoy con la clase Un Ministerio de Oración. Recuerde que es parte de la serie que hemos comenzado de exhortaciones pastorales para la iglesia. Vamos a ver que según la Biblia nosotros tenemos 3 instituciones establecidas por Dios. Una de ellas va a ser la familia, la otra va a ser la iglesia y la otra es autoridades civiles. El bienestar de la sociedad depende de la actitud que se asuma ante estas instituciones. Por ejemplo, si la familia se deteriora, los pueblos se convierten en un conglomerado de individuos sin un núcleo que les dé la consistencia moral. Ahora, si una sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriora, porque ella es la depositaria de los valores del Espíritu. Nos lo dice Primera de Timoteo 3:15, cuando Pablo dijo de la iglesia que era columna y baluarte de la verdad. Así como la familia y la iglesia desempeñan un papel importante en la buena marcha de la sociedad, también lo son los gobiernos que la dirigen. Cuando el Señor Jesucristo se le preguntó si era lícito dar el tributo al César, su respuesta fue: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo hizo en Mateo 22:21. De esta manera, Él indica las responsabilidades que nosotros tenemos ante las autoridades terrenales y ante Dios. Un buen creyente lo manifiesta en su relación con Dios, con los gobiernos municipales, estatales y federales, porque en él hay honestidad. Estamos hablando de cumplir con las responsabilidades. Así que el buen creyente ora tanto por las autoridades espirituales como por las autoridades gubernamentales, porque él sabe lo que Dios quiere. Nuestro primer punto va a ser un deber de todo creyente. Dice orar fervientemente por los gobernadores. Vamos a seguir en la carta de Primera de Timoteo, ahora en el capítulo 2, verso 1 y 2, la primera parte, que nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El punto clave de la carta de Primera de Timoteo es la preservación de la fe y el testimonio de la iglesia. Por eso no nos sorprende que en el corazón de esta carta esté el párrafo que presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Ya les dije que estaba en Primera de Timoteo 3:15. Como instrumento de defensa y de difusión, la iglesia, ¿verdad?, del mensaje evangélico, Pablo se dirige a ellos y a clases específicas de individuos, exhortando con relación al testimonio. A la iglesia testificante que somos nosotros, en sus aspectos públicos y también los internos con referencia a cómo se debían de hacer los cultos. El verso 1 que yo les leí, el primer tema que Pablo toca dentro de esta generalidad que les acabo de decir, él comienza con el primero, que es la oración pública con propósito misionero. Por eso dice que exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. En el contexto de este verso, Pablo hace muchas exhortaciones, porque estábamos hablando que estaba dirigiéndose a cada uno para que se hicieran las cosas bien hechas. Entonces hace exhortaciones a los varones
a las mujeres, a los obispos, a los diáconos, a las viudas, a los ancianos y también a los esclavos, porque había esclavos en ese momento. Cuando él comienza el verso dice, exhorto ante todo. Si les puse el contexto es que había una gran lista a la cual él estaba exhortando. Así que él se viene ahora y dice, exhorto ante todo. De toda esta lista voy a tomar lo que me parece que es mucho más importante. Esto lo estoy parafraseando yo de Pablo. Dice, es que su primera petición, que fue con ruego y con súplica, a que se orara por todos los hombres. Y esto incluyó a las autoridades terrenales. Él se acompaña de 4 palabras para que nosotros entendamos la importancia de esta exhortación. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Cuando dice que se haga con rogativas, con oraciones, con peticiones, incluyendo acción de gracias. Así que podemos ver la visión misionera de Pablo. Esto en los versos 1, 2, 4 y 6. Y el 7, que es cuando se refiere a él mismo, que es una nota apostólica porque él es el apóstol, y misionera porque él es el que lleva el mensaje a diferentes lugares. Pablo en este tema no entra en una exposición de la relación del cristiano con la autoridad civil. Él lo que se limita es a pedir que se ore por todos los que están en autoridad para que nosotros podamos llevar una vida tranquila y pacífica. Así contribuimos al propósito principal de la iglesia, que es llevar a todos a salvación. No solamente es la intercesión por ellos, sino que es parte del propósito de la iglesia que todos procedan o por lo menos tengan la oportunidad de saber el plan de salvación. Cuando Pablo escribe esta carta, Nerón había incendiado a Roma. Y él culpa a todos los cristianos de esto, lo que desata una gran persecución contra ellos. Así que esto explica el sentido de importancia que tiene la petición. Cuando él dice exhorto ante todo, había una situación que estaba pasando de una autoridad que de acuerdo a su manera de reaccionar los puso a ellos en peligro, la importancia tan grande que tenía de que se orara por ellos. Punto B. Para que haya paz y piedad. Vea lo que dice el verso 2, el 2, la segunda parte, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia primitiva tomó con mucha seriedad esta exhortación que Pablo hizo en primera de Timoteo de orar fervientemente por los gobernantes. En liturgias antiguas se encuentran oraciones. Acá está el libro que yo voy a citar, algunas de las liturgias que las contienen y que habla, por ejemplo, la de Juan Crisóstomo. Él era conocido como Pico de Oro por su gran elocuencia al predicar. Él escribe todos los días, tanto en la tarde como en la mañana, ofrecemos oraciones por todo el mundo, por reyes y por todos los que están en autoridad. En este mismo libro también encontramos una liturgia conocida como la de San Marcos, donde leemos: preserva a nuestro Rey en paz, en virtud y en justicia. Subyuga a sus enemigos debajo de él. Inclínalo hacia la paz para con nosotros y para tu santo nombre, y con tu santo nombre. Para que en la serenidad de su reino también podamos llevar una vida tranquila en toda piedad y honestidad. Así probamos que la iglesia primitiva obedeció la exhortación
de Pablo en Primera de Timoteo. El objetivo de la petición de Pablo era lograr que los cristianos tuviesen una vida quieta y reposada. Pero esto agrega a él que fuera en piedad y en honestidad. Así que el ambiente favorable es para dar testimonio de la verdad del mundo. O sea, cuando estamos en una quietud y estamos en reposo, no es para poder enseñar la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Lamentablemente, la historia cuenta que los cristianos, en vez de aprovechar la vida quieta y reposadamente, más bien se enfrían espiritualmente. Y contrariamente, en la persecución, en la presión, se vuelven a Dios. Esto tenemos que mejorarlo. Aquí terminamos nuestro primer punto. Recuerde que estamos llevando a cabo preguntas que nos ayudan para mejorar el conocimiento que estamos recibiendo. Las preguntas del primer punto dice: ¿qué instituciones son de origen divino? ¿Puede el cristiano ser espiritual y a la vez violar intencionalmente las leyes de su país? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Vamos con el punto número 2. Un deber que agrada a Dios. Dice el A, por ser algo bueno. Verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿A qué se refiere que esto es bueno y agradable? A hacer las rogativas, las oraciones, las peticiones y la acción de gracias. Es bueno y agradable delante de nuestro Señor, porque esto incluye el resultado esperado. Cuando oramos al Señor de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él va a responder. El cristiano es ciudadano de dos reinos, del terrenal y del celestial. Y en ambos reinos nosotros tenemos responsabilidades. Así que Romanos 13 nos enseña, del 1 al 3, no lo voy a leer, pero acá está, cómo dice que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Así que la autoridad es puesta por Dios. Y sigue, quien la resiste se opone a Dios mismo. Los gobiernos y las leyes están puestas para que no se haga lo que cada quien quiera hacer. El cristiano, el creyente, el que ha recibido a Cristo, el que se identifica con la iglesia y el cuerpo de Jesucristo, debemos ser un ejemplo en la obediencia tanto terrenales como espirituales. Esto para no acarrear condenación para nosotros mismos. Punto B. Porque Dios desea el bienestar de todos. No es un capricho, es un beneficio para nosotros. Verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos grandes ejemplos bíblicos de creyentes que han sido incluidos en gobiernos con propósito. Los tres propósitos, porque podemos extenderlo más, pero los tres principales fue el de enseñar al Dios del cielo, de proteger al pueblo de Dios y de destruir al mal. Vamos a ver estos personajes, que el primero es José, cómo Dios lo levanta en un periodo crítico de Egipto, y como gobernador no solo salvó a esa nación, sino
a los países vecinos. Esto lo puede leer en Génesis 41-47. Y esto incluyó su propia familia, que era el comienzo de la nación de Israel. También vemos a Daniel, como en la corte de Nabucodonosor, él, al igual que José, interpretó sueños y dio consejos, y con su testimonio él enseñó al Dios de Israel. También vemos a Esther ante el rey Asuero, cuando Amán se había propuesto aniquilar al pueblo judío. Y también en la historia de Israel, cuando los reyes que estaban en el tiempo que gobernaban y estos buscaban a Dios, el resultado era de paz y prosperidad para esa temporada en que ellos estaban. Una vez que ese rey cambiaba y entraba uno malo, eso cambiaba. El motivo principal de la oración debe ser siempre la salvación de los hombres. Aquí dice que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? Del infierno. Y esto garantiza que Cristo nos da un lugar en el cielo. También vamos a ser salvos del poder del pecado. Cuando estamos en Cristo, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Así que podemos disfrutar de la vida en Cristo, su presencia, el fruto del Espíritu, sus dones, comunión con Dios por medio de la oración, de adoración y de alabanza. Así que ser salvo no es solamente un estado, sino un estilo de vida. Dios lo quiere para todos los seres humanos, incluyendo los que están en autoridad. Por eso la intercesión que se pide tanto congregacionalmente como a cada individuo creyente. Aquí hemos terminado con nuestro punto número 2, que tiene preguntas para animarnos y reafirmar el conocimiento que estamos recibiendo. 1. ¿Cuáles responsabilidades tiene el cristiano con los gobiernos civiles? Y también que mencione personas temerosas de Dios que influyeron poderosamente en los destinos de naciones. Punto número 3. Lo que Cristo ha hecho, que este es el mensaje. Proveyó un rescate para todos, nos dice el punto A. Vamos a leer el verso 2-5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a desglosar este verso. Comienza diciendo porque hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es importante saber esto. Cuando hay movimientos como los mormones, que enseñan que los fieles evolucionarán hasta que sean dioses como lo es ahora Jehová. También tenemos el movimiento de la superfe, que dice que todos los cristianos son pequeños dioses y que deben de reclamar y ejercitar sus poderes. Según ellos, así como Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, lo mismo pasa con los creyentes. También nos dice este verso que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Esta enseñanza la vamos a encontrar en toda la Biblia, bajo diferentes énfasis y figuras. Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice, yo soy la luz del mundo. También agrega que es el pan de vida. También al final de ese verso dice que Jesucristo hombre, porque Él es el mediador efectivo entre Dios y los hombres, esto por su encarnación.
Cuando consumó el plan de redención, Él ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado y con ese cuerpo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo pueden leer en Hebreos 1:3 y Hebreos 8:1. La glorificación del cuerpo de Cristo es vital porque señala la glorificación del cuerpo del creyente cuando Él venga por los suyos. Cristo tuvo el derecho de sentarse a la diestra de la majestad en su cuerpo glorificado porque con ese cuerpo venció las fuerzas de Satanás en la cruz. Punto B. Dice, constituyó a Pablo en predicador de esta gran noticia. Pero antes de ver el verso 7, que es el que corresponde, explicaremos lo que significa la palabra rescate en el verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a ver que rescate en griego se dice lutron. Se usa 2 veces en el Nuevo Testamento con este significado que está en Mateo 20:28 y Marcos 10:45. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta usa lutron como el dinero que se paga para rescatar esclavos. Esto lo pueden leer en Levítico 19:20, a cautivos en Isaías 45:13 y en vidas en Éxodo 21:30 y en Números 35:31. Tanto en Mateo como en Marcos, Jesús explica su servicio mesiánico como un ofrecimiento de su vida en rescate por muchos. Este ofrecimiento fue voluntario. Él ofreció voluntariamente su vida y esto implicaba su muerte. Ahora sí vamos a ir con el verso 7. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Podemos preguntarnos qué pensaba Pablo de su ministerio. Si estaba definido en su mente cuál era la finalidad de su vida y de sus esfuerzos. Vamos a juzgar nosotros mismos por lo que él escribió. Pablo se define como siervo, que es doulos, que más bien lo que implica es esclavo de Jesucristo. También fue llamado a ser apóstol en Romanos 1:1, que dice apartado para el evangelio. También él se consideraba ministro de Jesucristo, Romanos 5:16. Ahora, en este verso 7 que leímos, vamos a ver que lo hace con 3 palabras también. Él dice que él es predicador. Para esto fui predicador, apóstol y maestro. Vamos a ver por qué él se llama predicador. Dice, esto hacía referencia a los heraldos del rey que proclamaban oficialmente los edictos reales. También él se llama apóstol, del verbo enviar, y eso con una misión para realizar. También se llamó maestro, y él lo ejerció a través de las instrucciones que daba en las iglesias personalmente y a través de las cartas que él envió. Así que la expresión de él en este verso de su oficio muestra la dirección de su pensamiento. Esto es muy importante de entender para nosotros, porque de acuerdo a cómo nosotros nos vemos, así vamos a responder. Por eso la pregunta, ¿qué pensaba Pablo de su ministerio?
Pero aparte, ¿estaba él definido en su mente? ¿Cuál era la finalidad de su vida y de sus esfuerzos? Estas tres preguntas en dos, vemos la respuesta en todas las palabras con las que él se define. Así que era necesario que él pidiera oración. Si él entendía todo esto, que evidentemente lo entendió porque lo dijo, la necesidad de la oración era precisamente a lo que él entendía del testimonio acerca del Evangelio de Cristo y por su triunfo. Era necesario, exhorto ante todo, que se mantenga la oración. Aquí terminamos con nuestro punto número 3. Recuerde las preguntas. ¿Qué acredita a Cristo para ser el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué pensaba Pablo de su persona y ministerio? Así que le invito a que se atreva a quitar la palabra de Pablo y poner su nombre. ¿Qué es lo que usted espera de su ministerio y qué piensa de su persona? Nuestra conclusión. En este estudio tratamos de hacer entender la importancia que tiene para los gobiernos las oraciones de la iglesia. Para Pablo es un deber hacerlo, porque las autoridades son puestas por Dios y también para la buena marcha de los pueblos. Dios puede cambiar el corazón malo de funcionarios públicos para que cambien leyes injustas. Esto es lo importante de la oración. Mientras las leyes terrenales, las terrenales no interfieran con las de Dios, nuestra obligación es cumplirla. Recuerde que es parte del ejemplo y del testimonio que damos como hijos de Dios. En las diferencias que veamos en la política, por favor, no nos confundamos, al punto de aborrecer a aquel con el que no estemos de acuerdo. Lo correcto es orar para que su alma se salve, porque si su alma no se salva, lo que está haciendo es parte de su naturaleza caída. La iglesia vive quieta y reposadamente no cuando se apasiona con la política, sino cuando practica lo que Pablo pide con ruego y con súplica: orar, interceder y tener acción de gracias por aquellos que están en autoridad. Recuerde que cuando nosotros vamos al Señor, nosotros también tenemos la acción de gracias porque confiadamente sabemos que Él tiene la dirección, tiene la petición y va a responder correctamente. En este tiempo que estamos pasando nuestra etapa de política, esta clase nos complementa a orar, a interceder, a hacer rogativas, y esto de una manera ferviente. Esta hace una diferencia en todas las cosas que van a acontecer. Así que no mengue su oración individual y congregacional. Nuestra próxima semana vamos a estar viendo la responsabilidades del ministerio. Que el Señor continúe bendiciendo su vida.